sigamos hablando de la gente y sigamos hablando pues también de la gobernación y en este caso en relación con la Asamblea Departamental de Antioquia y es el apoyo a las organizaciones comunales. Está pidiendo al gobierno departamental de Antioquia que sean tenidas más en cuenta para que pues, pueda haber desarrollo desde ahí, precisamente desde las juntas de acciones comunales. Vamos a ver y a escuchar a Hernán Torres, él es diputado por el Partido Liberal, quien, pues voy a decir, esto es una labor que se realiza mancomunadamente entre la administración y la Asamblea Departamental de Antioquia, esa búsqueda del apoyo a las organizaciones comunales. Hernán Torres. Se agota un mecanismo de participación que le entregó la ley 2166, que es la ley de los organismos comunales, a estos organismos comunitarios. Consiste en que al menos una sesión por semestre se le dé la oportunidad para que los organismos, a través de las federaciones o las ASO comunales o las confederaciones en el gobierno nacional, en el Congreso, vayan al cuerpo colegiado, a la asamblea en este caso, para que planteen sus necesidades y las problemáticas fundamentales de estos organismos, para que la asamblea los escuche y después con el gobierno departamental miren propuestas de solución a esas necesidades y problemáticas de los mismos. Fue un éxito. La federación sostuvo desde sus integrantes que quedaron muy tranquilos con el acto que hizo la asamblea departamental y un mecanismo de participación que, como dije al principio, ya es de carácter obligatorio, no es de la voluntariedad, es de la obligatoriedad. Qué bien. Julián Andrés Higuita es el presidente precisamente de la Federación de Juntas de Acción Comunal de Antioquia. Organismos comunales se vuelvan empresas comunales que tengan su propio sostenimiento y en ese trabajo consideramos que venimos haciendo una buena articulación. También fundamental que la capacitación e información para poderle dar esa cualidad y esa cualificación a nuestros comunales es fundamental. Y por último, también buscamos que todos los programas que nos dan beneficios en el desarrollo de la acción comunal se puedan ver reflejados en el plan de desarrollo. La participación, eso sí que es bien importante y de ello hablamos permanentemente acá, porque recordamos nosotros que somos tan amigos de este Estado social y democrático de derecho, de esta Constitución Política del 91 que acaba de cumplir 33 años el día de ayer, hemos hablado permanentemente y hemos reivindicado permanentemente la importancia de la participación. Por ello hemos invitado hoy a Carlos Ríos, él es el secretario de Participación Ciudadana de Antioquia. Secretario, bienvenido a Clicracia, el poder de la información a un clic. Roger, un saludo muy especial, muchas gracias por la invitación, buenos días para todos. A usted lo mira uno aquí a ver cómo se quita el chaleco, se pone el chaleco, depende de dónde esté ubicado, porque lo hemos visto muy activo frente al Dagrán, a propósito de esta transición que estamos viviendo del fenómeno del niño a la niña con lluvias permanentes. Pero vamos a hablar hoy es con el secretario de Participación Ciudadana. Esa palabra participación, que es el espíritu de esta Constitución Política de Colombia, se materializa cada vez más con actividades como las que usted está liderando, Carlos Ríos. Por ejemplo, esto me llamó mucho la atención, Consejo Departamental de Participación Ciudadana, para que se defina, se diseñe, se le haga seguimiento a las políticas públicas de participación ciudadana y democrática en Antioquia. ¿Cómo es el proceso, doctor Carlos? Roger, nosotros hace más o menos un mes largo hicimos una reunión, el Consejo Departamental de Participación Ciudadana con el señor gobernador. Lo que buscamos es dirigir las pautas y cuáles son los planteamientos que vamos a direccionar estos 4 años con base en el plan de desarrollo, pero también que conversen con las políticas públicas que nosotros tenemos de participación ciudadana. La participación ciudadana, Roger, es un elemento muy potente para el desarrollo democrático, pero también para el desarrollo urbanístico de un municipio, para la capacidad que uno tenga instalada de potenciar la educación, el empleo y obviamente empezar a crear políticas que nos permitan a nosotros transversalizar mejor el lenguaje frente a las necesidades que nosotros tengamos.
Te lo digo con experiencia propia, Roger, porque mi proceso político inició siendo edil de la ciudad de Medellín y eso le permite a uno tener una interlocución, pero también un conocimiento muy importante del terreno o el territorio en donde uno está. Y eso sí tiene la verdadera esencia de uno representar a la comunidad, porque uno sí se da cuenta en muchas ocasiones de las verdaderas necesidades o falencias que tenemos en nuestro territorio. Cuando uno, por ejemplo, es concejal de Medellín o concejal de algún municipio, pues obviamente el relacionamiento varía o cambia y esos elementos que nosotros queremos fortalecer y potencializar es que nunca dejemos de interactuar con las instancias de participación, que en últimas terminen siendo mucho más potentes y generan un mayor vínculo de necesidad con respecto a lo que se tiene en el territorio. Y por eso el Consejo Departamental de Participación Ciudadana lo que busca Roger o lo que buscaba con el gobernador es preguntarle a la federación y preguntarle a las instancias de participación, pues efectivamente qué es lo que quieren vincular dentro del plan de desarrollo, cómo lo podemos fortalecer y cuáles son los proyectos y los programas que queremos generar dentro de estos 4 años. Yo particularmente tengo 3 proyectos muy importantes que ojalá ahorita me dure el espacio para podérselos contar, Roger. Sí, pero venga, menciónelo así, aunque sea, pues no se alargue demasiado, pero cuéntenos con sus proyectos, muy importante. Roger, esto se ha venido conversando con el gobernador y yo creo que nosotros tenemos que empezar a generar un proceso de mayor capacidad y eficiencia en el relacionamiento con nuestras instancias de participación ciudadana y con las juntas de acción comunal. Nosotros tenemos una población de 430.000 personas, 5.780 juntas, Roger, versus 29 funcionarios de planta que hay en la administración departamental. Usted ahora por entendido y por sentido común, pues que el razonamiento es deficiente, no tenemos la capacidad de poder interactuar bajo las necesidades que ellos tienen y posiblemente cuando ellos nos hacen alguna petición, pues no es bien recibida, por lo menos en los tiempos estimados, pues porque particularmente no tenemos cómo, en capacidad instalada, poder dar la respuesta. Hemos querido implementar un desarrollo muy importante de ciencia, tecnología e innovación, particularmente con inteligencia artificial, pues para que ese relacionamiento empiece a ser mucho más importante y relevante dentro de la administración departamental. Acto seguido, nosotros queremos empezar a implementar algún instrumento tecnológico que nos permita a nosotros esa interacción. Es decir, ellos tienen el celular, pero imagínese, Roger, que usted le dijeran en su trabajo que usted no le van a dar computador, por ejemplo, sino que le van a dar un celular. Pues obviamente eso generaría una dificultad desde su capacidad laboral y nosotros tenemos que empezar a generar un vínculo con ellos cuasi laboral, pues porque naturalmente lo que nosotros queremos es que nos fortalezcan en el territorio y nosotros podamos transversalizar eso bajo las necesidades que se tienen en el departamento y en la administración. Y lo tercero, Roger, tenemos 5.780 espacios físicos en el departamento en donde los tenemos que empezar a potencializar. Y uno de ellos es llevar conectividad a esos espacios. Nos permitamos que las comunidades tengan cómo conectarse al mundo por intermedio de las juntas de acción comunal. Estamos hablando con Carlos Ríos a propósito de la invitación que ha hecho el gobierno de Antioquia en cabeza de Julián Rendón, la invitación que les ha hecho a los miembros de las diferentes organizaciones que tiene la ciudad, el departamento, a través de la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana, que es la que lidera Carlos Ríos, para que integren el Consejo Departamental de Participación Ciudadana de Antioquia, para que participen activamente en el proceso de selección y designación de sus representantes. ¿Y cómo se hace el proceso de elección? Precisamente porque son muchas las personas, por supuesto que entonces hay una gran representatividad para que esos que sean elegidos sí sean los que realmente representen a todos, ¿no, Carlos? Roger, la política pública nos permite a nosotros tener un marco de acción y eso obviamente lo que busca es una gran participación que nos permita ser heterogénea, no es simplemente a merced de la necesidad o los que nosotros queramos interlocutar, sino que tengamos la posibilidad, mediante la ordenanza, de poder identificar esas necesidades con quienes ellos hayan elegido. Por ejemplo, Julián es el presidente de la federación, pues naturalmente tiene un espacio o un puesto dentro del Consejo Departamental de Participación Ciudadana y así naturalmente los tienen otros bajo las instancias que nos permita la ordenanza. Y con estas ordenanzas nosotros buscamos también fortalecer la capacidad de lo que ellos han venido desarrollando en sus propios territorios.
Por eso nosotros estamos haciendo la convocatoria para el 5 de julio, Roger, para que se inscriban al Gran Comunal, pues porque naturalmente lo que nosotros queremos es que haya mayor participación, pero también incentivar, aplaudir con gratitud todo lo que ellos han venido haciendo en el territorio. Por eso las políticas públicas generan un rubro obligatorio para que nosotros tengamos que destinar estos recursos hacia estos programas, pero también hacia estos premios que nosotros hacemos con este Gran Comunal Antioquia 2024. Doctor Carlos Ríos, buen día, cordial saludo. La pregunta que le voy a hacer quiero que la suma como de manera muy aséptica, no es una crítica ni mucho menos, sino digamos, visualizar un poco qué es lo que ustedes pretenden a futuro. Esa elección es vital. ¿Qué va a pasar con las juntas de acción comunal? ¿Ustedes van a contratar con ellas? ¿Cuál va a ser el vínculo de la gobernación? ¿Cómo va a ser el tema de recursos? ¿Cuál va a ser ese flujo? En fin. ¿Y qué va a pasar con aquellas juntas que no sean adeptas, digamos, o no sean de la misma corriente política de esta administración departamental? ¿Por qué lo digo? Porque de alguna manera las juntas de acción comunal son políticas, tienen que ser políticas, pero también se han sumido un poco en ese tema de apoyos y adhesiones que de alguna manera también las condicionan, sobre todo en zonas muy complicadas donde ellas son muy vitales porque no hay acceso por carretera, porque falta de educación, de escuelas, falta de centros de salud, por muchas otras situaciones. Digamos, en ese sentido, ¿cuál va a ser la posición de la administración seccional frente a ese tema? Javier, la administración es una administración como tal, como su nombre muy bien lo dice. Nosotros dejamos las elecciones hace 6 meses ya y no nos podemos permitir empezar a generar un sesgo ideológico con respecto a quienes estuvieron y no estuvieron. El gobernador siempre nos pide a nosotros que no le preguntemos absolutamente a nadie de qué partido es, simplemente qué necesidad tiene y nosotros cómo lo podemos resolver. Él es un hombre muy esquemático y tiene en su cabeza siempre la condición de querer resolver los problemas de los antioqueños. Nosotros no nos podemos fijar en eso. No lo hago yo tampoco como director del DAGRAN, pues porque naturalmente estamos en un departamento en donde tenemos el mismo color blanco y verde. Nosotros no nos podemos permitir generar esas divisiones políticas o esos sesgos políticos, pues porque naturalmente si nosotros intervenimos un municipio, un corregimiento, una vereda, más allá de quién haya sido el actor político como tal, pues estamos impactando a la comunidad y en últimas es a quienes nosotros tenemos con los que tenemos que trabajar y por los que tenemos que trabajar. Estos procesos con las juntas desde el punto de vista de contratación van a ser muy importantes también y el gobernador por eso en ese consejo departamental les pidió a ellos cuáles eran las líneas en las cuales ellos querían contratar para que nosotros desde la administración municipal pudiéramos identificar esos rubros. Por ejemplo, ellos quieren vincularse mucho con el tema de las organizaciones de vivienda. Eso lo maneja Viva. Obviamente vincularse desde el punto de vista de construcción y pues naturalmente nosotros nos podríamos vincular también. También con el tema, por ejemplo, de los acueductos veredales. Ellos también han venido pidiendo que los vinculemos más, no solamente con el mantenimiento y con el establecimiento del acueducto veredal, sino también con las nuevas construcciones que nos permitan a nosotros fortalecer esas capacidades en el territorio. Ellos marcaron la hoja de ruta. Esa hoja de ruta se plasmó en el plan de desarrollo y naturalmente nosotros tenemos la obligación de tenerlo que cumplir. Legalmente están blindados. Es que no estoy recordando estos días, algo que pasó en estos días que no tengo en claro en este momento, lamentablemente, cuando se le ha pedido al presidente Gustavo Petro que no podía tener contratación directa con estas organizaciones, que es, digamos, la esencia de lo que se está planteando. Pero están blindados legalmente, contractualmente. La ley de contratación del 93 la tienen ustedes bien definida para saber hasta qué cuantía y qué clase de contrato se puede hacer directamente con estas organizaciones. Roger, es que el gobierno de Petro no descubrió el agua, es que esto siempre se ha podido hacer, las contrataciones con las juntas de acción comunal y con las instancias de participación siempre se han podido hacer. Es más, la administración anterior y las anteriores, incluían por ejemplo la de Luis Pérez, contrataba con la Federación de Departamentos de las juntas de las instancias de participación y eso pues no ha generado ninguna dificultad alguna. Ellos tienen el conocimiento en territorio, saben las necesidades de la gente en el territorio, pero adicionalmente son pertinentes
bajo esa condición de tener que construir lo que ellos naturalmente han visto que se tiene que construir, porque posiblemente se han hecho intervenciones y no han impactado a la comunidad porque no se han vinculado a ellos dentro de esa estructuración o de esa proyección. Esto no es un tema nuevo y querer es poder, Roger. Nosotros no le podemos poner eh, piedras al proceso de vinculación en la contratación con ellos, porque esa es la fácil, lamentablemente, Roger, muchas veces en el sector público, el no casi que se convierte en una conducta general y nosotros tampoco podemos permitir eso. Eso es lo que genera desconfianza y también escepticismo por parte de las comunidades, porque cuando usted va y dicen que tienen que hacer alguna cosa y usted dice, no, eso no me puede porque la ley X, Y o Z dice que no. Pues hombre, hay que buscar alternativas y ser recursivos en lo público para poderles llevar las soluciones a la gente. Y si las juntas de acción comunal, más allá de lo ideológico, más allá de cómo piensen, más allá si estuvieron o no estuvieron, le aportan a la comunidad, con ellos tenemos que trabajar. Doctor Carlos Ríos, ¿habrá participación de las juntas de acción comunal en ese proyecto que ustedes presentaron hace algunos días? Hablo de ustedes como gobernación, de 1 kilómetro de placa huella en el tema de vías terciarias. ¿Y cuál va a ser la participación de las juntas de acción comunal en todo el tema de vías, sobre todo terciarias, en el departamento en el próximo cuatrienio? Ellos van a estar, por eso les insisto, en el Consejo Departamental ellos fijaron la hoja de ruta en donde ellos querían trabajar. Naturalmente, pues tiene que haber también idoneidad, tiene que haber conocimiento, tienen que tener los técnicos que sean afines a ese rol que ellos vayan a cumplir en su municipio o en su corregimiento o vereda. Y pues obviamente, una vez nosotros tengamos claro la capacidad de contratación por parte de ellos, pero también adicionalmente la debida ejecución, pues obviamente los vincularemos con la dependencia necesaria. Ese consejo departamental lo que buscaba, insisto, es buscar la hoja de ruta, que nosotros identifiquemos qué quieren ellos, cómo se quieren fortalecer y yo, obviamente como secretario de participación, pues lo que hago es destinar esas capacidades a cada una de las dependencias, pues para que naturalmente no solamente los tengan en cuenta, los escuchen, los pongan a trabajar, que es la petición que ellos nos han venido haciendo. Doctor, frente a las elecciones que se avecinan, ¿cuál va a ser la garantía logística y obviamente de seguridad que ustedes le van a dar a las juntas de acción comunal, sobre todo en las veredas más apartadas, donde hay más conflicto, donde hay presencia de grupos armados? ¿Tienen algún plan? ¿Han pensado en de eso para este tema? Javier, toda. Para mí estas elecciones son demasiado importantes. Quizás son más transversales inclusive que las que nosotros generamos mayor narrativa o mayor comunicación con las comunidades. Y se lo digo, vuelvo e insisto por experiencia propia. Yo fui edil y yo creo que las experiencias más bonitas que yo he tenido en mi vida haber sido edil precisamente por eso, porque eso sí le genera un conocimiento de causa de las necesidades y de lo que tiene uno que salir a solucionar en nuestros propios territorios. Por eso para mí estas elecciones son muy importantes, para que lleguen las personas que son, para que los intereses sean generales y no particulares, para que tengamos el fortalecimiento y la transversalidad de las necesidades de nuestras comunidades, pues para que busquemos obviamente los recursos de manera eficiente para intervenir todo lo que en su comunidad se requiere. Y por eso estas elecciones tienen que ser cuidadas, pero no solamente cuidadas, también tenemos que empezar a fortalecer un proceso de cultura ciudadana en donde nos permitamos contar a la gente el por qué es importante hacer parte de una junta de acción comunal o de una instancia de participación. El micrófono, Roger, por favor. Doctor Carlos Ríos, esa Secretaría suya de Participación y Cultura Ciudadana va a ser importantísima, me imagino, va a ser una actora, para que no me suene fuera de la intención incluyente del discurso que tanto defienden las mujeres hoy, va a ser una actora fundamental en el proceso de consecución de firmas y, mejor dicho, llegar al referendo que busca el gobernador Andrés Julián Rendón para la decisión a nivel nacional de esa autonomía regional que la fiscal que ha mencionado tanto. Roger, no, el gobernador en eso ha sido enfático que por favor nos dediquemos a administrar, que el proceso que él va a estar haciendo con respecto al tema de autonomía fiscal es otro proceso en donde nosotros no tenemos permitido vincularnos o involucrarnos. Por demás, porque él dice y tiene razón,
que desviamos la atención de para lo que nosotros estamos en cada uno de esos asientos, y es trabajar por las comunidades, cada uno desde su rol. Y si nosotros nos enfocamos en otra cosa, pues desviamos la atención de las verdaderas necesidades que nosotros tenemos y el enfoque del plan de desarrollo. Por lo tanto, Roger, no se va a instrumentalizar absolutamente nada, nos dedicaremos esencialmente a lo que dice el plan de desarrollo. El tema de la autonomía fiscal tiene su propia junta, tiene sus propios mecanismos y no está permitido podernos involucrar en este proceso, y eso es una directriz permanente por parte del gobernador. Bueno, y el último comentario que le voy a hacer tiene que ver con nosotros que somos cronistas de la historia. Y entonces no puedo dejar de recordar y reconocerle a usted algo que en su momento le reconocí cuando fue concejal de Medellín. Una entrevista que le hicimos y que en la cual usted nos decía a propósito del entonces proyecto de acuerdo que hoy revive, proyecto de acuerdo para enajenar las acciones de EPM en UNETIGO, Aumento Tigo e Invertelco. Y usted me decía en Sinergia Informativa, yo soy un hombre de argumentos y de criterio. Usted, como concejal que fue del Partido Centro Democrático de la oposición a la propuesta, al alcalde Daniel Quintero, quien fue el de la propuesta de la enajenación de estas acciones. Decía usted, yo soy un hombre de argumentos y de criterio, y no podemos ser borregos de la política de oposición irreflexiva y a ultranza. Y que si uno no responde a esa orientación, le dicen traidor y comprado. Yo tengo muy claro que uno no puede jugar con lo social, y lo social no puede estar en la mitad de las discusiones políticas, porque los que pierden son los gobernados, dijo Carlos Ríos a la entrevista que yo le estaba haciendo sobre el tema en Sinergia Informativa. Y termino con esto, pues, de lo que decía usted, recordando, me parece muy importante. El concejal de la bancada de Centro Democrático, Carlos Alberto Ríos, dice que por esa posición suya ha venido recibiendo ataques y amenazas, lo cual lamenta. Sin embargo, considera que ese es un comportamiento lógico si se tiene en cuenta el ejemplo que los concejales están dando cuando se meten con la honorabilidad de la gente, de los secretarios y subsecretarios y de la familia. Comillas, están pasando el límite ético en nombre de intereses políticos. ¿Por qué lo recuerdo? Porque primero le quiero reconocer eso. Aquí defendemos permanentemente, doctor Carlos Ríos, esto de los argumentos, sobre todo de la coherencia y de políticos que defienden ideas y no intereses personales. Ese es el contexto. Esta es la última pregunta, doctor Carlos Ríos. ¿Usted cómo está viendo esa propuesta ahorita de Federico Gutiérrez de revivir la idea de vender esas acciones de EPM en UNE? Roger, era lógico y consecuente esta toma de la decisión, pues es que eso se tenía que hacer con Quintero, con Federico o con quien se llame el día de mañana el alcalde del distrito de Medellín. Yo siempre sostuve una posición, Roger, y es que nosotros no podemos desenfocarnos de lo esencial por irnos a lo particular, que era, en este caso, una circunstancia que estábamos viviendo y que posiblemente yo nunca estuve de acuerdo con muchas cosas del alcalde Daniel Quintero, quizás en la mayoría, pero la razón no puede quitarnos la posibilidad de conocer o desconocer la realidad. Y por eso yo siempre propuse, dentro de la discusión interna de mi partido, pues que era muy importante que nosotros revisáramos muy bien esa transferencia de esos recursos, también que revisáramos muy bien el tema de la venta de UNE, pues porque era muy importante que nosotros tuviéramos la capacidad de identificar qué necesidades se tenían en nuestra ciudad, pero adicionalmente, qué capacidad de retorno desde el punto de vista financiero nos estaba generando a nosotros esta empresa. Es una empresa, yo siempre he dicho, las telecomunicaciones son muy potentes en el mundo, pero como nosotros teníamos ligado el negocio como tal, o como si había hecho el negocio, era un negocio que no era participativo desde el punto de vista financiero ni técnico y representativo desde el punto de vista de capacidades para empresas públicas de Medellín. Ese negocio es demasiado potente siempre y cuando nosotros tuviéramos el control, pero hay que recordarle también a la gente, y recordar es muy importante para uno tener conciencia de lo vivido y de la historia, pues porque es que este proceso se hizo fue con otra administración diferente, y el negocio como tal, como se proyectó y como se pactó, era inviable desde el punto de vista financiero para la ciudad. Se debía venir lo que iba a pasar, y por eso hoy lamentablemente estamos en esa misma discusión que nos va a dividir otra vez y nos va a permitir a nosotros no enfocarnos en lo esencial, sino en lo particular. ¿A punta de qué? De calificativos y señalamientos, que eso no es lo que deberíamos de generar en la política. Yo siempre se lo dije a usted, Roger, cuando estuvo en el Consejo de Medellín, nos hemos desenfocado de lo esencial y nosotros creemos que ganamos con eso. Ganarán algunos, pero ganarán mediáticamente.
pero la gente sí se cansa de esas formas de hacer política, porque usted no lo citan a una junta directiva, Roger, a calificar absolutamente a nadie, sino que desde lo técnico cuide y privilegie las necesidades o de esa empresa o en este caso de la ciudad. Me encanta escucharlo, aunque suene opinión, me encanta pues porque hace parte de un principio que nosotros manejamos tanto en Clicklasia como en Sinergia Informativa, es eso. ¿Cuál es el tipo de político que nosotros debemos respaldar? El político coherente, el político con argumentos, el político responsable y respetuoso que usted está en este momento, menos mal, manteniendo, o sea, coherente con ese político, aunque usted hoy no está ejerciendo pues como político estrictamente, como sí lo hizo en el Consejo de Medellín, haciendo parte de la bancada del Centro Democrático. De tal manera, su espíritu es de la política y por eso lo aplaudo y se lo agradezco en nombre de la gente. Que la gente piense que sí hay políticos coherentes y como usted lo acaba de decir, haya planteado la necesidad de que había que enajenar esas acciones y hoy sigue pensando que así es, no importa cuál sea el gobierno de turno. Así que le agradezco mucho el comentario y bueno, le deseo muchísima suerte a usted, Carlos Alberto Ríos, hoy aquí como secretario de Participación y Cultura Ciudadana, pero también aquí lo invitamos permanentemente como director del DAGRAN encargado. Muchísimas gracias. Roger, muchas gracias y solamente le hago esta última reflexión. Mi padre, a quien amo profundamente, me decía que la mesa tiene dos puestos, cuando uno atiende y cuando lo atiende. Por eso hay que portarse bien en la calle. La soberbia lo único que lo lleva a uno es al desorden mental y no la capacidad de uno poderse fortalecer. Muchas gracias, Roger, por la invitación. No, señor, a usted por aceptarla y gracias por esa reflexión final también maravillosa. Nos ayuda a seguir con nuestra invitación a una mejor política. Lo otro es la llamada politiquería. Lo que no le sirve, lo que no le sirve a la gente realmente. Esto que estamos hablando, don Carlos Ríos, es lo que le sirve a la gente realmente. Y por eso por eso en este caso, uno escoge a un gobernador, la mayoría escogió a Andrés Julián Rendón y él conforma su equipo de trabajo y se acompaña de gente buena como Carlos Ríos.